Aquí estoy, sentado en el borde de un colchón estrecho que se hunde bajo el peso de mis años y de mi asombro. Mis ojos no tienen más paisaje que una pared de ladrillos grises, fría y monótona, que parece cerrarse sobre mí cada vez que el sol se pone. El aire en esta habitación huele a encierro, y a ese desinfectante barato que intenta, sin éxito, ocultar el aroma de la soledad. En la mesita de noche, una bandeja de plástico sostiene los restos de una gelatina sin color y un café aguado que ya se enfrió. Me han dejado aquí, en la habitación 402, como quien guarda un abrigo viejo en el desván, esperando que el tiempo termine de deshacerlo. Mis propios hijos, los que llevan mi sangre, me han archivado para que no estorben sus vidas perfectas. Me trajeron con una sola maleta de cuero viejo, la misma con la que empecé hace décadas, como si mi vida entera cupiera en ese espacio pequeño y desgastado. Pero antes de seguir, para que sepan cómo llegué a esto, soy valeriano. Y para que entiendan por qué hoy soy un prisionero de lujo en este asilo, tenemos que retroceder 40 años, hasta el taller donde mis manos se hicieron piedra. Durante 4 décadas, mi despertador no fue el sol, sino el silbato de vapor de la fábrica que cortaba el aire gélido de las 5 de la mañana. Me quedé solo con mis hijos cuando apenas eran niños, y esa noche hice un pacto. A ellos no les faltaría nada. Mis manos son el mapa de ese juramento. Están llenas de cicatrices y manchas de aceite industrial que ya no se quitan con nada. Mientras otros descansaban, yo doblaba turnos bajo luces de neón, ignorando el dolor de espalda, solo para que Roberto, Elena y Javier tuvieran los mejores colegios y ropa de marca. Yo fui el cimiento invisible de sus castillos, sin saber que el éxito que les regalaba se convertiría en el veneno de su propia ingratitud. El nudo de esta traición comenzó a apretarse hace un año. Empecé a notar que mis hijos ya no me llamaban para pedir consejos sino para fiscalizar mis gastos. Roberto, el mayor, sugería que mi casa era demasiado grande. Elena dejó de traerme a mi nieta. Me estaban borrando de su presente mientras esperaban ansiosos mi herencia. La estocada final llegó en una cena de lujo. Pusieron un sobre el mantel. «Es por tu bien, papá», dijeron con una frialdad que me heló la sangre. Habían vendido mi casa, y mi destino era este muro gris. Me quitaron las llaves de mi vida antes del postre. Cuando llegué a Los Olmos, me recibieron como a un mueble más. Pero una noche, al rozar mi vieja maleta de cuero, recordé quién era yo. Abrí el doble fondo de mi maleta. Allí, bajo fotos amarillentas, había una tableta digital de última generación. Durante años, mientras ellos presumían, yo había estado comprando silenciosamente sus deudas. Yo no era solo su padre, yo era el dueño de sus vidas financieras. La mañana decisiva, Roberto entró en mi habitación con esa suficiencia que da el dinero mal habido. Venía acompañado de Elena y Javier. Querían que firmara un último poder legal para liquidar lo poco que creían que me quedaba. Roberto puso el papel sobre la mesita, justo al lado de la gelatina tibia. «Firma aquí, viejo. Es para que no tengas que preocuparte por nada más», dijo con una sonrisa de lástima. En ese momento, se escucharon pasos firmes en el pasillo. La puerta se abrió, y entró el director de Los Olmos. Mis hijos se pusieron de pie, listos para quejarse, pero el director ni siquiera los saludó a ellos. Se quitó el sombrero e hizo una inclinación profunda hacia mí. «Buenos días, don Valeriano. Todo el personal está reunido esperando sus instrucciones. Los documentos de traspaso de la propiedad y la nueva acta de la fundación están listos para su firma final». El silencio que cayó fue tan pesado que casi se podía tocar. Roberto se puso pálido. Elena soltó el bolso de marca. «¿Propiedad?», tartamudeó Roberto. «Mi padre está aquí porque nosotros pagamos la mensualidad». El director lo miró con desprecio. «Se equivoca. Su padre es, desde esta mañana, el dueño absoluto de este edificio. Y según los registros, son ustedes los que llevan meses de retraso en los pagos». Me levanté de la cama con una rectitud que no sentía en años. Encendí mi tableta y les mostré la realidad. Yo era el dueño de sus oficinas, de sus almacenes y de las deudas que los ahogaban. Pero no crean que se quedaron tranquilos. La reacción de mis hijos fue un huracán de soberbia. Cuando Roberto vio los números, su primera reacción fue la ira. Me gritó que yo estaba loco, que un viejo decrépito no podía ser dueño de nada. Elena lloraba por el miedo a perder su estatus. Intentaron impugnar mi salud mental. Llevaron el caso ante la justicia alegando que yo no estaba en mis facultades. Fue un proceso amargo.
Ver a tus propios hijos declarar frente a un juez que su padre ha perdido la razón para quedarse con su dinero es una herida que no cierra fácil, pero presenté ante el tribunal cada examen médico, cada registro financiero y los contratos que ellos mismos habían firmado con mis empresas fachada. La justicia habló claro. Yo era plenamente capaz y ellos estaban en la quiebra absoluta si yo decidía ejecutar las deudas. Al final, no hubo gritos de victoria. Solo hubo silencio. El silencio de 3 hijos que se dieron cuenta de que el mueble viejo seguía siendo el dueño del edificio. Hoy, la habitación 402 ha cambiado. Las puertas están abiertas, y el olor a desinfectante ha sido reemplazado por café recién hecho y flores frescas. Los Olmos es ahora una fundación donde el respeto es la única moneda. Mis hijos no están en la cárcel, pero enfrentan una condena real. La realidad. Tuvieron que aceptar mi oferta. Cada mañana, cuando el silbato que me despertó a mí suena en la fábrica, ellos tienen que estar allí, con el overol puesto ganándose el pan que antes desperdiciaban. Miro a través de la ventana, y aquel muro gris ya no parece una cárcel. Ahora es solo un recordatorio. La vida siempre devuelve lo que uno siembra. Yo sembré trabajo y recibí justicia. Ellos sembraron ingratitud, y hoy cosechan el valor del esfuerzo. La herencia más grande que les dejé, no fue el dinero, sino el derecho a volver a ser personas dignas. Soy Valeriano, y esta fue la lección que mis hijos nunca olvidarán. Si esta historia de justicia y dignidad te ha llegado al alma, por favor dale me gusta, y suscríbete al canal. Historias como la de Valeriano, nos recuerdan que el valor de una persona no se apaga con los años, sino que se fortalece con la verdad. Déjame en los comentarios qué habrías hecho tú. ¿Habrías sido tan justo o habrías actuado de otra forma? Te leo. Hasta la próxima.